El Señor les bendiga. Bueno, aquí estamos en este día miércoles para compartir la palabra del Señor, el pensamiento que compartimos cada día. Y hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. Ese versículo vamos a tomar, lo leemos. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Notemos ahora el segundo versículo, dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Esta es la famosa cueva de Adulam. Cuando David se huye de Saúl, Saúl intenta matarlo por envidia a causa del reconocimiento que David está teniendo. Entonces él huye y se esconde en una cueva que la conocemos por su nombre, pero sobre todo la conocemos por la cantidad de gente que empezó a ir hacia allí, ¿sí? Su familia, también montones de personas que estaban muy afligidas, que no tenían rumbo, y entonces se fueron con él, compartieron ese tiempo con él y estuvieron allí con David. Bueno, yo lo que quería era resaltar el comienzo de un tiempo nuevo para David, un tiempo de trato. La cueva significó el comienzo de algo nuevo para la vida de David, donde Dios iba a tratar con su vida, iba a perfeccionar su vida. Porque sabemos que el rey David, David iba a ser rey, Dios lo había llamado para eso, pero para ser rey uno tiene que ser perfeccionado, uno tiene que tener una mente, un desarrollo, un crecimiento espiritual, humano, para poder llevar adelante esa tarea tan importante. No nos olvidemos que David era un pastor de ovejas, era alguien que le gustaba la música y que por las noches le cantaba al Señor, pero todo eso lo que hacía no le servía mucho para ser rey. Necesitaba ser perfeccionado. Y mis hermanos queridos, estos días de cuarentena para nosotros es como estar en la cueva de Adulán, un tiempo de Dios para perfeccionar nuestra vida. Decimos que cuando salgamos de aquí, el Señor seguramente tiene un propósito para cada uno de nosotros, y el Señor cuando ejecuta propósitos en las personas, son propósitos grandes, son cosas importantes. Entonces, para que nosotros estemos preparados y alcanzar esos propósitos, necesitamos ser tratados, ser perfeccionados. Tenemos que aceptar esto. Es como si estuviéramos en la universidad de Dios. Dios está tratando con nuestra vida, no solamente con nuestro espíritu, sino también con nuestra mente, para que nosotros podamos sobrellevar todo lo que debemos sobrellevar. Piensen, por ejemplo, a veces cuando uno ve todo lo que vive un presidente de la nación, ¿no? Cómo desde la mañana él está teniendo entrevista, hablando de un tema, hablando del otro, en este tema en tiempo de pandemia. Y uno ora por el presidente o por los presidentes, a cada uno en particular, porque es un día muy ajetreado y ellos también son personas y tienen una vida y tienen que vivir esa vida, tienen que descansar, tienen que relajarse, tienen que dejar por un lado toda la tarea que están haciendo para continuar con su vida. Y mi hermano, y cuando una persona desarrolla una actividad y esa actividad es muy responsable, lleva una carga muy grande, puede ser que esa carga termine destruyendo a la persona, y el Señor eso no quiere. Por eso el Señor nos introduce en este tiempo para trabajar con nuestras vidas, para perfeccionarnos. Nosotros tenemos que tener la visión del propósito de Dios y el anhelo de que el Señor lo que empezó lo termine. Porque para eso el Señor nos trajo acá, para eso el Señor con su mano maravillosa, su sabiduría, nos introdujo en nuestras casas para que nosotros podamos de alguna manera crecer. Él va a hacer que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos, que dejemos de lado muchas cosas que podían entorpecer nuestra vida, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, cosas que tienen que ver con las heridas de nuestro corazón, con la santidad, con el orden, ¿sí? Con montones de cosas que son imprescindibles para poder alcanzar los propósitos de Dios.
la cueva de Adulam también significó un aislamiento de Saúl y de toda la casa de Saúl. No caso de Jonathan, pero realmente la casa de Saúl se había contaminado porque habían dejado de buscar del Señor y Saúl fue una persona que desobedeció en varias oportunidades y eso determinó que el Señor se cansara de él y le quitara el reino. Si David hubiese permanecido más tiempo con Saúl, probablemente se hubiera contagiado de las cosas que se vivía en la casa de Saúl, allí en un palacio muy sencillo que él tenía, pero palacio al fin. Mi hermano querido, esta reclusión no solamente nos aleja del coronavirus, también nos aleja de montones de cosas que nosotros vivíamos y que el Señor sabe muy bien que nos podían contaminar. Era necesario, imprescindible, alejarnos para que nosotros pudiéramos buscar su presencia y generar anticuerpos que nos alejen de aquellas cosas que otro tiempo nos hizo caer, nos hizo tropezar en el camino del Señor. Por eso, mi hermano querido, este tiempo de la cueva de Adulam tiene que ser un tiempo de agradecimiento para Dios. Usted y yo tenemos que agradecerle a Dios de que estemos aquí, no preocuparnos por la situación o por las inclemencias o las malas noticias, aunque la verdad es que hemos escuchado tantos hermanos contar testimonios de provisión milagrosa. Varios hermanos que están sorprendidos de cómo Dios les proveyó. No solamente bienes, hay gente que el Señor le llenó la heladera, la alacena de una manera milagrosa, de una manera sorprendente, sino gente que ha recibido dinero. Porque Dios es el Dios que provee, Dios es el Dios que cubre, Dios es el Dios que nos asiste, nos ayuda. Él está con nosotros. La cueva de Adulam, mi hermano querido, es nuestra casa. Es este lugar donde el Señor nos trajo como para refugiarnos, para tratar con nuestras vidas, para aislarnos de este mundo. Este mundo es muy contagioso, muy contaminante. Y muchas veces nosotros en nuestra inocencia no nos damos cuenta, pero estamos aceptando conductas, estamos aceptando cosas que por allí al comienzo no son malas en sí mismas, pero nos van haciendo que nos vayamos deslizando y estemos aceptando determinadas cosas, determinadas situaciones y estemos aceptando por allí las mentiras, estemos aceptando malas palabras, estemos aceptando montones de cosas que sí nos contaminan, que sí son pecados. ¿Sí? Entonces nosotros estar acá guardados y siendo santificados por el Señor, ordenando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, es un momento maravilloso y tenemos que aprovecharlo al máximo, con mucho gozo, con bien relajados, contentos por el Señor, que el Señor haya mostrado su amor de esta manera, aunque al principio no lo entendíamos así, aunque nos costó porque adaptarnos a todo esto, pero de todas maneras no deja de ser la mano poderosa de nuestro Dios, nuestro buen Dios ayudándonos. Y por último, hubo un montón de personas que llegaron a David, al lado de David, que estaban muy mal espiritualmente. Y David comenzó allí a ser el pastor de ellos. No solamente fue el líder de un ejército, que en realidad todavía no lo era simplemente personas que estaban con él. Luego se transformaron en un ejército, pero para que fuera un ejército, David los pastoreó, David los ministró, David les dio un ejemplo. En una ocasión tuvieron la oportunidad de matar a Saúl, porque ellos se habían escondido en una cueva, y Saúl también se escondió en esa cueva. Entonces los mismos hombres que estaban allí con David le decían: matalo, el Señor te lo puso en tu camino. Y David no consideraba eso como una oportunidad de Dios, porque él no iba a quitarle la vida a aquel que había sido ungido por el Señor. Él tenía mucho respeto por esto y él les enseñó una integridad que ellos no conocían. David lo que hizo fue cortarle un pedazo de las vestiduras de Saúl. Entonces, cuando Saúl se retira de la cueva, él lo sigue y cuando está a una distancia prudencial, él lo llama y le dice: mirá, tuve la oportunidad de matarte y no lo hice.
Ahora, ¿qué impacto fue para esta gente entender un nuevo concepto, un concepto de integridad, un concepto de rectitud, un concepto de respeto por la unción? Aunque Saúl estaba haciendo las cosas mal, él valoraba la unción que tuvo y consideraba que él no le podía quitar la vida a una persona que había sido levantada por el Señor. Ese pensamiento, esa manera de ver las cosas, forjó la vida de estas personas. Y estas personas que eran endeudados, angustiados, perseguidos, que tenían una vida realmente socialmente muy herida, muy dañada y que se comportaban casi brutalmente, se transformaron en un ejército recto, un ejército íntegro, un ejército santo, el ejército que lo acompañó a David hasta los últimos momentos. Mi hermano querido, yo quiero decirte que estos son días para ministrar a tu casa, a los que están contigo en la cueva de Adulán. Aprovechá a ministrar a tus hijos. Si tú estás solo, bueno, dale gracias al Señor por este tiempo y por lo que el Señor te va a dar. Pero aquellos que conviven con personas, con familia, con hijos, con familiares, esas personas tienen que ministrarles a ellos. Tienen que agarrar la Biblia, tomar tiempo para estar con ellos y ministrarles palabra del Señor, lo que el Señor te dé en ese momento. Para ahí me dice, bueno, pero pastor, yo hace poco que vengo a la iglesia y no sé muy bien qué ministrarle. Bueno, tenés todos los videos nuestros, los videos del comienzo están todos cargados en YouTube. Compartí con ellos, habla con ellos y el Espíritu Santo te va a dar palabra. El Espíritu Santo te va a ministrar a vos para ministrarles a ellos también. Y de alguna manera el compartir con tu vida los va a marcar, va a ser de ellos un ejército, va a ser de ellos personas que sean transformadas primeramente por el Señor y luego se transformen en servidores de Cristo, servidores del Señor. Mi hermano querido, la cueva de Adulam es nuestra casa. La cueva de Adulam es este lugar que el Señor nos ha introducido para bendecirnos, para bendecirnos. Tenemos que entender esto y tenemos que aprovecharlo al máximo, porque cuando salgamos de esta cueva, entiéndase, vamos a ser completamente diferentes. David entró a la cueva para luego ser rey. Nosotros entramos a la cueva seguramente porque Dios tiene un propósito grande, un avivamiento nos está esperando y tenemos que ser parte de ese avivamiento, tenemos que cargarlo en nuestros hombros y tenemos que llevarlo por mucho, mucho, mucho tiempo. Así que vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te damos gracias en este día de oración para toda nuestra iglesia. Señor, te ruego que extiendas tu mano de poder sobre cada uno de los que están viendo y si a alguno le está pesando la cuarentena, Señor, que aliente su corazón en el propósito que tú tienes de antemano escrito para nosotros, Señor. En el santo y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. No se olvide que mañana tenemos una meditación, pero luego en la tarde vamos a tener el culto semanal, el culto de oración. Dios les bendiga ricamente.